Muy buenas. Esta temática estará dividida en tres partes y cada una de estas partes formará parte de un vídeo distinto. Este es uno. En este vídeo te voy a comentar cuál es la causa real, causa raíz de la enfermedad. En la segunda parte te voy a comentar por qué se desarrolla en primer lugar esta causa y qué es lo que hace que se mantenga a lo largo del tiempo e incluso puede hacer parecer que la enfermedad sea degenerativa. Y en tercer lugar, te voy a decir si realmente hay posibilidad de recuperarse de estas enfermedades o no. Bien, antes de empezar con toda esta temática, me gustaría pedirte, como favor, y es que guardes todo aprendizaje previo que tengas sobre estas enfermedades y todo escepticismo que puedas tener. Porque durante este vídeo y los siguientes estoy seguro que escucharás cosas que ya conoces o cosas que van a confrontarse con aspectos que ya conocías de la enfermedad, pues eso es lo que te pido, que lo guardes por el momento para que entre esa información como si no tuvieras nada y luego decide si realmente esto que te estoy contando resuena contigo y tiene coherencia realmente o no. Puedes estar haciendo bien el 95% de las cosas, pero a menos que consigas ese 5% restante, no vas a conseguir recuperarte. Dicho esto, la fibromialgia, todos los sinónimos del síndrome de fatiga crónica, como pueden ser la encefalomielitis miálgica, el síndrome de la disfunción inmune, el síndrome de la fatiga posviral y, además, la sensibilidad química múltiple, que este iría aparte, no forma parte del síndrome de fatiga crónica. Estos tres, como tal, son expresiones de la misma disfunción, es decir, de la misma causa raíz. Hace mucho tiempo que ya las investigaciones lo dicen y son conocedores de la causa de la enfermedad. Pero pasa una cosa, cuando en la evidencia, en la literatura científica, todos están muy de acuerdo en ese sentido. Pero luego, en las redes sociales y en otros ámbitos, no acaba de haber un acuerdo. Incluso se dice que no existe esa causa, que no hay causa para estas enfermedades. Y es que en la literatura, aunque sí que es bien entendida esa causa, no ha sido probada. Y es ahí donde está esa diferencia. Pero la realidad es que es fisiología pura, y es que coinciden los síntomas con lo que falla, con el sistema que falla. Y es lo que te voy a contar a continuación a lo largo del vídeo. Pero antes me gustaría explicarte por qué deberías creer que esto es realmente la causa y no una teoría más de los orígenes de la enfermedad, como ya te habrán contado. Y es que he utilizado 5 criterios para llegar a esta conclusión. El primero es, puede explicar los síntomas. Puede explicar por qué ciertos tratamientos funcionan. Puede explicar por qué ciertos tratamientos no funcionan. Puede explicar por qué hay ciertas personas que se recuperan con determinados tratamientos. Y puede explicar por qué hay ciertas personas, por qué las personas enferman de distintas maneras. Y es que la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica afecta a muchas partes del cuerpo. Seguramente quizás te habrán diagnosticado de síndrome del intestino irritable o artritis reumatoide. Es decir, que en la fibromialgia y en el síndrome de fatiga crónica hay mucha comorbilidad, mucha convivencia entre enfermedades. Y esto es porque nos deberíamos hacer la pregunta no de qué es lo que tengo mal, sino qué es lo que tengo bien. Y realmente ahí es donde está la pista de la causa de la enfermedad, porque raramente encontramos algo que vaya bien. ¿Y cuál es qué es lo que podría causar que todo fuera mal?
que todos y cada uno de los sistemas fueran mal. ¿Cuál es ese sistema que controla esos otros sistemas como el digestivo, respiratorio, cardiovascular? Ese sistema es el sistema nervioso autónomo. Algunos autores defienden la posibilidad de que hay otras causas para, por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica, como por ejemplo un mal funcionamiento del eje hipotálamo pituitario adrenal. También otros dicen que puede haber un mal funcionamiento en la respuesta de lucha-huida. Pero la verdad es que esto forma una pequeña parte del sistema nervioso autónomo que te he comentado anteriormente. Otros autores defienden la idea de que es por un cortisol demasiado elevado. Otros, en cambio, dicen que es porque está demasiado bajo. Y yo te diré que las dos posibilidades pueden ser ciertas, ya que estoy seguro que por la noche has notado esas ganas de tener que moverte por la cama, esa necesidad de moverte. Y esto es por un cortisol elevado. También estoy seguro que durante el día has podido notar como que estás muy chafado, o muy chafada, muy aplatanado. Y es una sensación un poco distinta, bastante diría, al cansamiento. No es lo mismo. Por lo tanto, te diré que ambas posibilidades son ciertas, un cortisol alto o un cortisol bajo. Para entender todo esto te lo explicaré a través de una analogía. Imagínate que llegas a tu cocina y ves que está todo lleno de agua al suelo. Entonces dices, bueno, antes de descubrir qué ha pasado, pues voy a secar todo el suelo. Total, que coges un trapo y empiezas a secar todo el suelo y una vez seco, vuelves a tus tareas y cuando vuelves al cabo de una hora o dos, vuelve a estar encharcado. Total, que vas a mirar un poco más allá, a ver qué es lo que está causando esto y descubres que el agua viene justo de debajo de la pica, de ahí donde lavas platos. Total, que pones justo de donde está cayendo el agua un cubo y lo dejas ahí, secas también el suelo y lo dejas ahí. Vuelves al cabo de una semana y te das cuenta que todo el agua está saliendo por encima del cubo y está encharcando otra vez el suelo. Total, que vas a mirar un poco más hacia adelante a ver cuál es esa causa, qué es lo que está causando y te das cuenta que es la tubería, que está perdiendo. Entonces, solucionas la tubería y problema solucionado. La tubería haría referencia al sistema nervioso autónomo. Y lo que sería el cubo hace referencia a otras causas que mencionan otros autores, como el eje hipotálamo pituitario adrenal o el sistema de lucha o huida. Después, el suelo, el hecho de secar el suelo, formaría parte de la medicación. Pero no estarían tratando estas dos cosas la causa real, es decir, el arreglar la tubería, el sistema nervioso autónomo. Con el dolor, por si te lo preguntabas también a qué se debe este dolor, es que otras partes del cerebro están afectadas, como ahora el tálamo, que es uno de los centros del dolor. Y no es tanto el buscar qué hay, dónde duele, sino que es más de dónde viene este dolor. Es más una cosa de la percepción del dolor, y con esto no me refiero a que te lo estés inventando ni a que cuán fuerte tú seas ante el dolor, no me estoy refiriendo a eso, sino es algo más bien a nivel neurológico. Y es cómo tu cerebro está generando dolor a esas distintas zonas en las cuales tú lo puedes estar sintiendo ahora mismo. Y es real ese dolor. Una vez entiendes que la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica y la sensibilidad química múltiple es más que una cosa en concreto afectada del cuerpo y es un gran sistema que controla todo tu cuerpo el que está afectado, pero que reaccionan diferentes formas, por eso
hay gente que tiene más dolor, fibromialgia, otra gente que tiene más fatiga, síndrome de fatiga crónica, y hay otra gente que tiene menos tolerancia a los químicos, como es la sensibilidad química múltiple. Entonces, puedes pasar a preguntas más avanzadas como el por qué se origina en primer lugar y por qué se acaba perpetuando, por qué se mantiene a lo largo de... Haciéndote estas preguntas te va a ir dando una idea de si estas enfermedades tienen realmente solución o no. Pero de primeras, ya te digo que no tiene solución mágica. No es una pastilla que te la puedas tomar durante un tiempo y esta enfermedad se vaya. Yo creo que ya lo has podido comprobar tú mismo o tú misma que esta enfermedad no se cura con pastillas. Pero sí hay, para darte esperanza, un proceso que puedes seguir y realmente ver esperanza y luz al final del túnel. Así que nada, esto era lo que quería transmitirte. Nos vamos viendo por aquí. Adiós.